Continuando con la exposición, otro personaje ejemplar peruano que podemos mencionar es a José Olaya. José Olaya fue un personaje civil, no fue militar, ni tampoco ocupó ningún cargo político en ese entonces. Se podría decir pues que fue un ciudadano como cualquiera de nosotros. José Olaya fue pescador de oficio, nació en el año 1782 en la ciudad de Chorrillos. En la lucha por la independencia del Perú, José Olaya participó como emisario secreto entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima, en la cual pues llevaba mensajes secretos de un lado a otro y todo esto lo hacía nadando. Fue descubierto, capturado, lo torturaron para que revelara los secretos y a pesar de todo esto nunca reveló su misión, ni siquiera los mensajes que estaba llevando, por lo cual fue ejecutado. Su ejecución fue un 29 de junio del año 1823 en la ciudad de Lima. Por todo lo dicho, yo creo que todos consideramos a José Olaya como un héroe del Perú y un símbolo actualmente que perdurará para toda la vida, gracias a que contribuyó pues desinteresadamente en la lucha para nuestra independencia y así pues entregó su vida por él. En cuanto a la literatura, uno de los peruanos ejemplares que se puede mencionar es a Ricardo Palma, que nació pues en Miraflores el 7 de febrero del año 1833. Ricardo Palma, desde temprana edad, se interesó por las letras, empezó su carrera literaria formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo. Sus inicios en el mundo de la literatura se dieron en el campo de la poesía, pasión pues que practicaba simultáneamente con el oficio de periodista en diversas publicaciones periódicas. También se dice que Ricardo Palma fue un consumidor de la literatura romántica española francesa, ya que en ese entonces Lima era muy influenciada por ella. En esa época había mucha influencia del virreinato del Perú y todos aquellos jóvenes que les gustaba la intelectualidad o la literatura necesariamente se vieron influenciados bajo esa corriente literaria. Pero el mérito de Ricardo Palma radica en que quizás crea su propia corriente literaria a través de lo que se conoce hoy como las tradiciones peruanas, que es quizás pues el valor por la cual se le conoce más a Ricardo Palma. Hablar de Ricardo Palma también se sintetiza en una frase muy corta y muy conocida en el Perú, el que dice: el que no tiene de inga lo tiene de mandinga, haciendo alusión un poco de que el que no tiene sangre de indio lo tiene de negro. Desde ese punto de vista, Ricardo Palma tiende a unificarnos como peruanos, algo que quizás hasta hoy tenemos pues una deuda pendiente entre nosotros mismos y entre el Estado, los políticos, en una sociedad peruana tan clasista, porque esa frase sintetiza definitivamente lo que somos, porque somos una mezcla entre ese pasado milenario a origen indígena, andino, y al final pues también la mezcla de los españoles y africanos. Para el año 1879, año en que se declaró la guerra con Chile, Palma era uno de los escritores más reconocidos del continente americano y de la habla hispana. En el año 1881 participó en la defensa de Miraflores, en el reducto número 2, al mando del coronel Ramón Ribeiro. Posteriormente, entristecido por los sucesos que enlutaron Lima con tantas muertes, saqueos e incendios,
llevado pues a cabo por las tropas chilenas, pensó en aceptar el ofrecimiento del dueño del diario La Prensa de Buenos Aires para trasladarse con su familia a esa ciudad y trabajar pues como redactor literario del periódico. Por ese entonces el presidente Miguel Iglesias lo convenció para que aceptase la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba destruida a consecuencia pues de la guerra. Su labor al frente de esa institución, que contaba con un presupuesto exiguo, fue destacada desde todo punto de vista, cumpliendo una labor en su reconstrucción y equipamiento. A raíz de eso pues viene el apelativo de bibliotecario mendigo. El ilustre peruano Ricardo Palma falleció el 6 de octubre del año 1919 en la ciudad de Miraflores, a los 86 años de edad. En cuanto a la política, un peruano ejemplar que se puede mencionar es al expresidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry nació en Lima el 7 de octubre del año 1912. Nació en el seno de una familia aristocrática muy ligada a la política, hijo de don Rafael Belaúnde Díez Canseco y de doña Lucila Terry García. Fue arquitecto de profesión, quien estudió pues en la Universidad de Texas de los Estados Unidos, graduándose en el año 1935 como tal. Posterior a ello, regresó al Perú. Lo hizo con todas las ganas y los deseos de aplicar todos sus conocimientos en la búsqueda del desarrollo de nuestro país. Inició dedicándose a la vida académica y empezó a popularizar las nuevas corrientes urbanísticas y a impulsar la profesionalización de la arquitectura en el Perú, puesto que no encontró avance en ese campo en ese entonces. Para poder lograr sus objetivos, Fernando Belaúnde se incorporó a la enseñanza universitaria y fundó la revista El Arquitecto Peruano, que fue pues la publicación más importante del siglo XX en temas urbanos en el Perú. Fernando Belaúnde tuvo dos gobiernos. La primera del año 1963 al año 1968 y la segunda en el año 1980 al año 1985, teniendo pues el mismo interés en cada uno de ellos, la cual pues fue el de solucionar la vivienda del país. Su primer gobierno se caracterizó sobre todo por la realización de importantes obras públicas, especialmente en las áreas de vivienda y comunicaciones. La carretera marginal de la Selva es una de las grandes obras que dejó el arquitecto. Estas vías de comunicación unió las costas del Perú con las alejadas provincias del oriente peruano, especialmente pues San Martín. Esta carretera tuvo un valor dentro de su importancia de una visión geopolítica del país, como la integración de ese sector. Como parte de un plan nacional de viviendas, impulsó la construcción entre muchas obras como la de la residencia San Felipe, levantada pues en el que había sido el hipódromo de Jesús María. A través de la fundación de esos nuevos condominios y residencias empezó a hacer el ordenamiento territorial de Lima,
y eso lo empezó a reflejar en todos los departamentos del Perú. Fernando Belaúnde fue elegido decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ingeniería en el año 1855. Ese mismo año terminó una etapa más de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo en Huancavelica, provincia de Tayacaja. Fue impulsor de la vivienda social en el Perú, como también de la nueva visión del sector vivienda en el Perú, puesta en marcha a través de lo que llamamos Plan Nacional de Vivienda para Todos. Su pasión por el Perú, su conocimiento de cada rincón que lo recorrió palmo a palmo, eso pues fue meritorio en sus campañas políticas. Por lo tanto, pues tenía un conocimiento muy cercano de la realidad nacional para poder gobernar. En los dos gobiernos del memorable presidente se realizaron muchas obras, entre los cuales pues podemos mencionar la carretera Tarapoto-Juanjuy, la carretera Cajatambo, el aeropuerto Velasco Astete de Cusco, la represa Aguada Blanca en Arequipa, la central hidroeléctrica del Mantaro. Por todo lo expresado, podemos decir pues que fue un hombre muy correcto, muy respetuoso de las instituciones y muy apasionado del Perú, de su cultura y su realidad. Apasionado también de la arquitectura, ya que como arquitecto y como urbanista tuvo esa facultad de planificación que creo que todos los arquitectos la tienen. Y debido a eso, tuvo ese gran éxito en esa línea de trabajo, en solucionar el problema de vivienda en ese momento. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry, expresidente del Perú, falleció en Lima el 4 de junio del año 2002 a causa de un derrame cerebral. Su entierro fue muy memorable y multitudinario. Hoy, pues a los 16 años de su sensible fallecimiento, sigue siendo recordado pues con cariño por su gran carisma, su inmenso amor por el Perú y su trabajo siempre buscando el desarrollo del país. Es así pues que lo podemos recordar con estas célebres palabras. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria.